Buenos días a todos. Eh, Vamos a comenzar con el segundo workshop de Fundopsi 2021 online. En el día de hoy vamos a abordar el tema de actualización psicofarmacológica de los trastornos somatomorfos. Vamos a tener la siguiente dinámica. Durante toda la actividad, ustedes van a poder hacer preguntas dirigiéndose al cuadradito que dice preguntas. Y también, si tienen algún desperfecto técnico, van a ir a donde dice técnica. Cuando comience la presentación, las cámaras y los micrófonos de ustedes van a estar apagados para que no haya ninguna interferencia. Entonces, una vez que terminen la doctora Mariel Greco y el doctor Marcelo Marmer, vamos a comenzar con la parte de preguntas. Agradecemos especialmente la colaboración de Laboratorio Gador, Casasco, GlaxoSmithKline, Lundbeck, Pfizer y Upjohn para hacer posible esta actividad en forma gratuita. Y también quiero especialmente invitarlos a las jornadas de Fundopsi, a la plaza online de Fundopsi 2021, que va a tener lugar el 28 de agosto, día sábado, a los que están, por supuesto, especialmente invitados. Agradecemos la presencia de todos y comenzamos entonces la actividad. Los dejo en este momento con el doctor Marcelo Marmer. El doctor Marcelo Marmer es médico psiquiatra, psicoanalista, es integrante de la comisión directiva de Fundopsi, es egresado de la Escuela de Psicoterapia para Graduados y es un gusto para mí compartir con él, como siempre decimos, una actividad en la actualización psicofarmacológica que data de hace 29 años. Bueno, muchas gracias, doctor Marmer. Puede comenzar entonces. Gracias, doctora Fernández. Bueno, vamos a comenzar a hablar de los trastornos somatomorfos, un tema muy interesante y muy importante que, entre otras cosas, nos da un importante lazo con otras especialidades médicas. La próxima, por favor. Vamos a empezar por somatización, vamos a empezar por generalidad. ¿Cómo se inaugura este término y qué significa en la medicina? La somatización es muy frecuente en el contexto médico y está relacionada, por supuesto, con otros padecimientos psiquiátricos. Vamos a ver a lo largo de la charla que los más importantes, los más presentes en la somatización son los trastornos depresivos, los trastornos de ansiedad y trastornos adaptativos. La siguiente. El rasgo característico es la presencia de síntomas físicos que sugieren una condición médica. En general, estos pacientes concurren primero al médico antes de ocuparse de su salud mental. Por supuesto que estos síntomas lo que tienen de particular es que no se pueden explicar como enfermedad física y tampoco tiene efectos por una sustancia, digamos, que el paciente ingiera, desde una medicación hasta una sustancia psicoactiva, cualquiera. Pero lo importante es que, digamos, esto genera una ansiedad, por supuesto, de trascendencia, y no es cualquier pensamiento ni cualquier síntoma, es un síntoma que provoca deterioro significativo tanto en el funcionamiento social como el funcionamiento laboral. La próxima. Por supuesto que los síntomas no son intencionales, hay que descartar en ese sentido los trastornos facticios,
Y además estos síntomas pueden estar en relación a problemas médicos. Vamos a ver después en las definiciones, en las clasificaciones actuales, que no se trata de que no hay enfermedad médica, sino de la respuesta exagerada por parte del paciente a esa enfermedad médica, si es que existiera. Por otro lado, no, la anterior, por favor. Bueno, gracias. Por supuesto que hay que descartar siempre una enfermedad médica. No estamos diciendo que no. Lo que decimos es, una vez que está la enfermedad médica diagnosticada, además puede existir un trastorno somatoformo asociado. La próxima, ahora sí. La prevalencia es mayor en mujeres, mayores de 40 años, y fíjense qué interesante, personas que habían recibido el diagnóstico de depresión de tipo distímica. Adelante, la próxima. Vamos a ver los antecedentes de esta terminología. Ustedes saben que la terminología, la próxima, la terminología somatización no es algo, digamos, que nació con la psiquiatría. Siempre se la llamó de diferentes maneras: somatización, cuadros funcionales, síntomas físicos que no tenían explicación médica, y otros términos que se utilizaban, pero nunca como un cuadro en particular. La próxima. Como ocurrió cuando un psicoanalista, Wilhelm Steckel, comenzó a hablar en 1911 de procesos en los que los conflictos neuróticos podían presentarse por sí mismos como un trastorno físico, siguiendo por supuesto a Freud, que ya había hablado de los cuadros de histeria, en particular la histeria de conversión, que vamos a ver después qué lugar ocupa dentro de los trastornos somatomorfos. Hay otro psiquiatra, Carl Menninger, un psiquiatra norteamericano, que también habló de reacciones de somatización como expresión visceral de reacciones de ansiedad de orden inconsciente. Estos son los primeros antecedentes en los que somatización empieza a tener como una categoría clínica particular. Después de Freud, por supuesto, insisto. La próxima. Bueno, el del DSM-3, ya histeria y neurastenia son términos que no se utilizan. Aparece como clasificación de este tipo de trastornos de somatización, los trastornos disociativos. Empieza a hablarse de somatoformos o somatoformes y de trastornos de la personalidad histriónico. Estas son las denominaciones en el DSM-3 de lo que estamos viendo hoy como trastorno somatoforme. Adelante. La próxima. Eso. En el DSM-5, bueno, no les voy a hablar, por supuesto, toda la clasificación, la pueden ir a buscar, pero quiero señalar sí dos cosas importantes. Que sigue, digamos, esta nominación de que son síntomas somáticas que causan malestar y dan problema a lugares significativos, como dijimos, pero también me interesa este área de los pensamientos, porque no se trata solo de un síntoma, se trata de un trastorno en el que hay pensamientos y sentimientos o comportamientos excesivos relacionados con los problemas somáticos asociados a preocupación por la salud. Por supuesto, no voy a leer todo, pero quiero poner énfasis en esto. Puede haber pensamientos desproporcionados en relación a síntomas físicos que sí existan. En general, este es un cuadro persistente de una duración de más de 6 meses. Eso es lo general, no tiene por qué ser para todos los casos, pero dentro de los trastornos de síntomas somáticos, el más común, que se llama somatización, hay otros, por supuesto, es el que dura más de 6 meses.
Adelante, la próxima. Bueno, esta es otra característica que le asigna el DSM-5 a los trastornos que estamos conversando, que es con dolor, con el de persistencia, que es el de mayor de 6 meses, y el leve. La próxima. Bueno, lo que les decía, no voy a nombrarlos, los están leyendo ustedes claramente en la diapo. Digamos, dentro de los trastornos somatomorfos, por supuesto que encontramos diferentes maneras. Está el de somatización, que es el más común, el que les decía, y después hay otras categorías que también se pueden encontrar en la clínica. Una categoría, por ejemplo, muy importante es la hipocondría, porque es un trastorno que también se presenta y es el trastorno somatomorfo que más se asocia a los pacientes con cuadros psicóticos. La próxima. Bueno, por supuesto que los síndromes funcionales que más, digamos, tienen importancia en este trastorno son los que se encuentran en las especialidades que ven en la pantalla. Gastroenterología, urología, reumatología, todos los cuadros respiratorios, neurológicos, otorrinolaringología. Bueno, la verdad es que es muy abarcativo. Después vamos a ver cuáles son los más comunes. La próxima. Como les decía, el trastorno de somatización dentro de los trastornos somatomorfos es el más común y está caracterizado por los síntomas o quejas físicas de más de 6 meses, a veces años de duración, como dice la diapo. En general comienza tempranamente, antes de los 30 años. Por supuesto que la disfunción social y laboral lo hemos conversado, y tiene que tener esas particularidades, ¿no? Que no es necesario que memoricemos todo, pero de 4 funciones por lo menos. En general hay más síntomas gastrointestinales, un síntoma sexual, un síntoma pseudoneurológico, que puede ser o dolor o cosquilleo, a veces dicen los pacientes, o molestia en el cuero cabelludo. Son síntomas pseudoneurológicos. Y si hay enfermedad médica, lo que hablábamos antes, los pensamientos y el deterioro que eso ocasiona son excesivos. La próxima. Bueno, después los otros subtipos, el trastorno por dolor, la hipocondría, que fíjense, yo quiero hacer énfasis en la hipocondría, pues es un cuadro, insisto, en relación a veces a síndromes psicóticos, que es la preocupación no solo por los síntomas, sino que es la convicción de padecer una enfermedad grave. Es el paciente que, por ejemplo, tiene la idea de que su padecimiento puede ser, por ejemplo, por cáncer. Y tiene explicaciones que va, digamos, articulando a los síntomas que tiene, y todo le hace pensar que lo que tiene es esa enfermedad. Ya no solo aparecen las quejas por lo que le pasa en el cuerpo, sino la convicción de una enfermedad. Esa es la hipocondría. La próxima. Bueno, nuevamente otros subtipos, el somatoformo indiferenciado y el trastorno de conversión, que lo podemos mencionar como algo también muy importante, que es lo que inaugura las somatizaciones con las, digamos, con la teoría freudiana, que se caracteriza este cuadro por los síntomas o déficit que afectan funciones motoras, voluntarias o sensoriales, que sugieren enfermedad médica o neurológica, y que ya Freud lo había descrito y, digamos, también lo había hecho Charcot, que en realidad no seguían los, digamos, sistemas neurológicos propios de la anatomía del ser humano. La próxima. Bueno, lo que les decía, el trastorno de somatización es el subtipo más frecuente, digamos es polisintomático en general,
afecta a múltiples sistemas y recuerden que en general persiste por más de 6 meses. La próxima. Bueno, ¿cuáles son los cuadros más comunes? Los que vemos en pantalla. Intestino irritable, dispepsia no ulcerosa, dolores de tipo pelviano, inclusive la fibromialgia, si bien es un trastorno de la neurotransmisión, es un cuadro de somatización, síndrome de hiperventilación, bueno, todo lo que vemos. Es muy común la cefalea tensional, el dolor lumbar crónico, menciono como los más importantes, ¿no? Y el síndrome de fatiga crónica. La próxima. Una característica es que la insistencia en buscar el origen de los síntomas y la imposibilidad de dar con ese diagnóstico hace que el médico se sienta ineficaz, que su intervención no ha servido, y eso provoca una frustración en el profesional que, digamos, puede provocar hasta cierto rechazo de parte del médico y también de parte del paciente, por supuesto, que sigue buscando y no encuentra solución a sus problemas. La próxima. Bueno, fíjense que es alta la incidencia en las consultas de atención primaria, puede llegar a un 25%, es decir, es la cuarta parte, en algunos casos, de las consultas en atención primaria. Lo que decíamos antes, estos pacientes tienen un deterioro en su vida social y laboral, y por supuesto que cuando hay enfermedad médica, si además el paciente es un somatizador, los pacientes son más refractarios al tratamiento de esa enfermedad médica. La próxima. Bueno, por supuesto que los pacientes pueden sufrir cuadros en los que se combinan los síndromes. Un paciente no tiene por qué tener solo síntomas pseudoneurológicos o tener síntomas solo gastroenterológicos. Los pacientes somatizadores tienen más bien síntomas, por ejemplo, de dolor lumbar y además se quejan de trastornos gastroenterológicos. Lo más frecuente es la combinación. Lo que dice esta diapo, inclusive, es la de intestino irritable con dolor pelviano, que también es algo relatado, muy relatado en la consulta médico-clínica. La próxima. Bueno, esto nos interesa mucho por nuestra clínica. En atención primaria, 50 al 70% de los trastornos psiquiátricos se presentan en forma somática. Lo que veíamos antes es que a veces el 25% en algunos casos de la atención primaria tienen somatización. Esto es otro dato, que es el que la mitad, vamos a decir, o un poquito más, de los trastornos psiquiátricos, primero consulta por trastornos somáticos, por lo que siente en su cuerpo. Por otro lado, el 75% de los pacientes con depresión mayor y pánico consultan en la atención primaria y lo hace exclusivamente por síntomas somáticos. Nosotros lo sabemos perfectamente porque nuestros pacientes, sobre todo con pánico, nos dicen, fui al cardiólogo, ya consultó, le hicieron inclusive exámenes por guardia, eso se ve en la clínica y los pacientes terminan después viniendo al psiquiatra. Y fíjense ustedes que casi entre la mitad y el 100% de los pacientes con depresión mayor, lo que primero cuenta es su trastorno de somatización, sus dolores físicos y molestias físicas. La próxima. Bueno, por supuesto que esto puede variar según, digamos, cada región y según cada especialista, pero el dolor de espalda es uno de los síntomas más relatados. Después le sigue el de los mareos, el dolor en extremidades, trastornos gastrointestinales en general con flatulencias, trastornos respiratorios, palpitaciones.
náuseas, amnesia y dolor abdominal general. Pero el más común, recuerden, es dolor de espalda. La próxima. Bien, en el trastorno depresivo mayor, la prevalencia de las somatizaciones es del 62%. Pero fíjense en la distimia, que es lo que habíamos visto antes, llega al 90%. Y después otros trastornos por depresión, angustia y adaptación. La próxima. Bueno, las comorbilidades más comunes son, por suerte, las menos graves. Se asocian a comorbilidades psiquiátricas y son las que más consultan. En algunos estudios, el número de síntomas somáticas muestra una relación lineal con la morbilidad actual como con la de toda la vida. Es decir, que el trastorno por somatización en general va acompañado del trastorno psiquiátrico que el paciente tiene. Por ejemplo, depresión, por ejemplo, crisis de angustia. Es decir, los dos trastornos a la vez. No es que el paciente relata que históricamente tuvo otro trastorno, sino que mientras cursa el trastorno psiquiátrico, cursa también el trastorno por somatización. La próxima. Bien, ya estamos terminando. Vamos a ver especialmente entonces trastorno somatomorfo y depresión. Próximo. Bueno, repetimos. Fíjense, en gris, el 93% de los pacientes con depresión tiene un trastorno somatomorfo, en general, como dijimos, somatización, dentro de los trastornos somatomorfos. La próxima. Por supuesto que es un problema a veces reconocer la depresión cuando el paciente lo que hace en la consulta es quejarse de somatización. Pero siempre que un paciente habla de somatizaciones persistentes que han tenido lugar a lo largo de la vida, conviene, es bueno, es de buena práctica, ver si el paciente no cursa depresiones, sobre todo distímicas, o trastornos de ansiedad. Lo que nos dice esta diapo es que el 30% de los pacientes con dolor tiene depresión, es decir, la inversa. Antes vimos los pacientes que con depresión tenían somatización. Esta diapo nos muestra a la inversa, que los pacientes con dolor también tienen depresión. Siempre supimos que los pacientes con dolor crónico tienen más posibilidades de tener depresión. La próxima, por favor. Bueno, por otro lado, creo que esta es la última diapo y los dejo con la doctora Greco. Tan solo 3 síntomas somáticos, dolor de espalda, vértigo y dolor abdominal encontrados en exámenes de salud, son factores de riesgo significativo para que un paciente haga una depresión al año siguiente. Esto me parece muy importante para prevenir una depresión cuando el paciente consulta solo por somatización. La próxima. Bien, acá terminamos. Seguramente nos vamos a reunir cuando sean las preguntas. Ahora los dejo con la doctora María Greco. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcelo, por tu clarísima presentación. Y ahora continuamos con la presentación de la doctora María Elina Greco. Mariel es especialista en psiquiatría, en medicina legal, en medicina laboral, profesora en medicina, docente universitaria de la Universidad de Buenos Aires, de El Salvador, y médica de planta de la Corte Suprema de Justicia. Querida Mariel, te escuchamos. Bueno, muchas gracias Liliana.
les agradezco a todos que nos acompañen, bueno, a En Patagonia, que nos está acompañando con toda la asistencia técnica, a todo el equipo de Fundopsi, que nos acompaña desde siempre, y al doctor Marcelo Marmer, que me acompaña en esta disertación. Más que nada, en este workshop, y en esta segunda parte del workshop, me gustaría compartir con ustedes un caso, un poco para ilustrar lo que nos comentaba recién el doctor Marcelo Marmer, y también para pensar entre todos, tanto desde el punto de vista de alternativas diagnósticas, como estrategias de tratamiento, cómo pensar estos síntomas somáticos que muchas veces nosotros nos encontramos con esto en la clínica, y a veces nos sentimos por ahí un poco confundidos o despistados justamente por esta profusión de síntomas, esta ambigüedad en la presentación clínica, y justamente lo que nos comentaba recién Marcelo acerca de las estrategias de abordaje, ¿no? Que muchas veces son casos difíciles para el diagnóstico, difíciles también para el tratamiento, y que generan muchas veces frustración en nosotros a veces como profesionales, ¿no? Por esto de que son síntomas o formas de presentación que son multisistémicas y son muy complejas en cuanto a su presentación, hay mucho solapamiento, muchas de las patologías que nosotros vemos no tienen a veces criterios diagnósticos claros, y hay mucha ambigüedad en las formas de presentación, mucha comorbilidad con patologías clínicas, con patologías psiquiátricas, y son patologías en las cuales la forma de presentación tiene manifestaciones desde la psiquiatría y manifestaciones desde la clínica muchas veces. Por ello, entonces, me gustaría compartir primero una viñeta clínica, un caso, para que lo vayamos pensando entre todos, y después ir comentándoles algunas reflexiones que surgieron, o que por lo menos despertaron en mi curiosidad acerca de este caso, y de ir a buscar un poco en esto de cómo se presentan a veces estos síntomas somáticos. Bien, les comento, esta paciente yo la veo en más o menos hace 2 años y medio aproximadamente, antes del inicio de la pandemia. Es una mujer de 45 años, argentina, soltera, sin hijos, que vive con su pareja, tiene estudios terciarios completos, y ella trabajaba en tareas administrativas hasta hace más o menos 8 años. Hace 3 años, ella, digamos, cambia de trabajo. En su trabajo tenía una tarea bastante parecida, también una tarea administrativa, pero un trabajo distinto en el sector de salud, de ciencias de la salud. Sufre un accidente laboral. A causa de ese accidente laboral, a partir de ahí comienza con una serie de perturbaciones, tanto en la esfera física como en la esfera anímica, y deja de trabajar. Como les comentaba entonces, esta paciente, Olga, me comenta que sufre de poliartralgias, mialgias, tiene un diagnóstico de hernia hiatal, presenta alteraciones digestivas, con un cuadro bastante similar a lo, digamos, que podría ser compatible con síndrome de intestino irritable, dispepsia funcional, mareos, y además ha sido diagnosticada, ella trae un diagnóstico de fibromialgia, y explica que tiene un cuadro caracterizado por mucha fatiga y mucha astenia. Como antecedente quirúrgico, refiere un traumatismo que ha sufrido a consecuencia de ese accidente laboral. En ese accidente ella había tenido que desplazar, digamos, un mueble, y sufre un problema en un hombro, una subluxación en el hombro. Que en realidad de esa subluxación ella se había curado, pero ella continuaba con muchos dolores en ese hombro, aunque sus médicos tratantes le habían dicho que eso ya, digamos, ya se había curado, que ya no tenía ningún problema físico. Ella seguía argumentando que continuaba con esos dolores, con ese traumatismo, y también empieza como a generalizarse ese dolor en todo el resto de su cuerpo. Entonces comienza con poliartralgias, mialgias, mucha fatiga, y es por eso que decide dejar de trabajar.
refiere antecedentes de consumo de tabaco, de alcohol y de sustancias psicoactivas. Tiene antecedentes de tratamiento psiquiátrico. Ella comenta que en una oportunidad había tenido un intento de suicidio, había estado en tratamiento por depresión. No refiere antecedentes heredofamiliares de patología psiquiátrica. Y refiere este antecedente de síndrome depresivo e intento de suicidio. En la enfermedad actual, ella refiere haber experimentado y estar experimentando crisis de pánico recurrentes, conductas evitativas. Hay determinados lugares y determinadas situaciones en las que ella evita tener que ir, tener que asistir, conductas evitativas sobre todo a determinados lugares y en determinados ámbitos que tienen ciertas características. Tiene conductas agorafóbicas, su humor es depresivo, con marcada labilidad anímica e irritabilidad. Ella justamente expresa que en los últimos años, en el último tiempo, sobre todo después de haber tenido este accidente, comienza con una gran irritabilidad y labilidad anímica, ha tenido, sin llegar a tener conductas heteroagresivas desde el punto de vista físico, pero sí se siente más impulsiva, y expresa tener también anedonia y alteraciones en el sueño, sobre todo insomnio de mantenimiento. Y además refiere una constante sensación de alerta y de hipervigilancia, está permanentemente alerta a lo que pueda suceder, muy preocupada por lo que le pueda suceder a ella o a su pareja, y sobre todo esa sensación de alerta y de hipervigilancia está bastante relacionada con un tema de salud sobre todo, ¿sí? De pensar que puede llegar a tener algún problema cardíaco, algún problema gastrointestinal, que puede tener alguna complicación grave a nivel somático. Y se asocia a esto dificultades en la atención y en la memoria, ¿sí? Sobre todo marcadas dificultades en la atención, dice que ya no se puede concentrar, que tiene muchísimos problemas para prestar atención, sobre todo en la memoria de trabajo. Esto le trae marcadas dificultades en el área interpersonal, ¿sí? Porque ha tenido dificultades a nivel familiar, dificultades con su pareja, marcadas dificultades en el área laboral, ha tenido que dejar de trabajar, y en el área académica también. Y atribuye mucho de lo que le pasa a este accidente laboral. En el examen semiológico se la observa lúcida, orientada globalmente, hipoproséxica, con fallas mnésicas, sin alteraciones sensoperceptivas evidentes. Sí se la observa con cierta bradipsiquia, con un curso bastante rígido y perseverante, sobre todo relacionado a las consecuencias que le trae su enfermedad, a las consecuencias que le trajo ese accidente laboral, con ciertas ideas sobrevaloradas, ¿sí? Sobre todo en cuanto a su padecimiento físico, humor depresivo, anedonia, apatía, marcada hipogulia, todo lo cual se asocia a una gran retracción social y aislamiento, marcada irritabilidad y labilidad anímica. Sobre todo esta irritabilidad también se hace bastante evidente durante la entrevista, pero su juicio impresiona conservado, ¿sí? A nivel de su personalidad, lo que sí se observa es que se trata de una persona muy perfeccionista, con rasgos dependientes, evitativos, sumamente detallista, meticulosa, muy autoexigente y muy hipercrítica. Y ahí surge, digamos, hasta acá, un poco el cuadro clínico y cómo se presenta, y de alguna manera le abro, digamos, como para que vayamos pensando entre todos, y ustedes también me acompañen en esto, a pensar en el diagnóstico, ¿sí? A ver qué es lo que podemos pensar acerca del diagnóstico. Yo les cuento un poco los diagnósticos que fui pensando, que tienen mucho que ver con todos los diagnósticos que Marcelo fue mencionando recién, tanto como cuadros comórbidos, como también como cuadros que tienen, digamos, que pueden estar asociados a esta enfermedad, o cuadros que pueden resultar, digamos, consecuencia de la enfermedad. Pensé en trastornos afectivos, trastornos de ansiedad, trastornos adaptativos, un poco por este antecedente de este accidente que había tenido. Se asocia también, o puede pensarse también como cuadro, digamos, si ella trae como diagnóstico fibromialgia, síndrome de intestino irritable, que puede asociarse al cuadro de fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, que también presenta toda esta cuestión de fatiga, de anergia, de astenia, ¿no es cierto?, asociada también a dolor y también a las dificultades cognitivas.
También surge la posibilidad, o podemos pensar en un trastorno facticio, ¿sí? Y también surge la posibilidad de una simulación en el caso de poder obtener alguna compensación económica o algún beneficio económico, ¿sí? Entonces, hasta aquí un poco los diagnósticos diferenciales. En algún momento también se pudo haber planteado un diagnóstico de psicosis, sí. En general, digamos, las veces que yo lo evalué, su capacidad judicativa impresionaba conservada, pero es cierto que, como dijo recién Marcelo, es probable, digamos, si uno piensa por ahí, explorando y con cierta profundidad, digamos, si se puede llegar a alguna cuestión hipocondríaca y alguna cuestión psicótica, también podría pasar. Bien, ahora, un detalle importante que hasta ahora no les dije, y que tiene que ver con su forma de presentación y su aparición. Olga aparece con un barbijo a la consulta, y nos cuenta que es sumamente alérgica, que no puede desplazarse sin su barbijo, y que teme que haya sustancias químicas que resulten irritantes, y que estas sustancias químicas, al ser irritantes, es posible que hayan influido en que ella haya desarrollado toda una serie de malestares somáticos, ¿sí?, asociados a este cuadro que ella padece. Entonces me cuenta que ha experimentado muchísimos episodios de alergia, que lo relaciona con la exposición a diversas sustancias, y que estos episodios de alergia, justamente, son los que hacen que ella no pueda salir, no pueda trabajar, no pueda estar en contacto con ninguna persona y en ningún ambiente, y casi, digamos, no sale de su casa, salvo que utilice ese barbijo, ¿sí? Aclaro que, por supuesto, esto fue antes de la pandemia. ¿En qué pensamos o en qué se nos ocurre, digamos, y un poco explorando y con, digamos, con un equipo, pensamos, y ella también, digamos, trae como muchos síntomas que se pueden asociar a una entidad que es una forma de presentación de un trastorno de síntomas somáticos, un trastorno somatomorfo, que es la sensibilidad química múltiple, y que esta sensibilidad química múltiple es un cuadro en donde hay determinados olores o sustancias químicas que están presentes en el ambiente, y esas sustancias químicas se asocian a un malestar somático por mecanismos de hipersensibilidad que son hasta ahora desconocidos, y frente a determinadas sustancias que actúan como gatillo. Este cuadro, ¿sí?, que digamos a primera impresión podría presentar esta paciente, tiene la característica de que se asocia a todos los cuadros que presentó recién el doctor Marmer. Se asocia a síndrome de fatiga crónica, a fibromialgia, muchas veces puede estar asociado también a síndrome de intestino irritable, a dispepsia funcional, y vamos a conversar un poquito más sobre eso, pero un poco tiene que ver con esta forma de presentación tan atípica y tan anómala, en la cual los síntomas somáticos adquieren digamos, un patrón bastante complejo de afectación a muchos órganos y muchos sistemas. Este síndrome genera una incapacidad funcional muy elevada, con un alto impacto en el área laboral y en el área social, y como comentaba recién Marcelo, se asocia a conductas de evitación, ¿sí?, se asocia en un porcentaje altísimo a trastornos depresivos, ¿sí?, sobre todo a distimia, como comentaba recién Marcelo, a depresión mayor, a otros cuadros de ansiedad. Muchas veces, digamos, está muy relacionado con crisis de pánico, con trastorno de pánico, ¿sí?, y con otros trastornos de ansiedad también, e incluso a veces algunos autores lo asocian a trastorno por estrés postraumático y a trastorno de ansiedad generalizada. Acá les traigo un cuadro que por ahí puede resumir quizás un poco, digamos, no, es un resumen muy acotado, pero como en estas tres entidades que están dentro de este paraguas de trastornos somatomorfos o de trastornos de síntomas somáticos, fíjense cómo las formas de presentación, tanto en la sensibilidad química múltiple como en la fibromialgia y en el síndrome de fatiga crónica, pueden presentarse estos mismos síntomas. Fíjense cómo se solapan estos cuadros y cómo muchas veces aparecen bajo una forma de presentación combinada, ¿no? En los tres cuadros podemos ver que hay alteraciones cognitivas, sobre todo a nivel de disminución de concentración, disminución de atención, disminución en la memoria, sobre todo en la memoria de trabajo. En las tres se observa esta fatiga, tanto a nivel físico como a nivel mental, la presencia de artralgias,
de mialgias, de cefalea, que muchas veces coexiste, como recién comentaba Marcelo, también con cefalea tensional. Se asocia, por ejemplo, también a odinofagia, ¿sí? A dolor de garganta, síntomas respiratorios, aumento de sensibilidad en los ganglios, de hecho hay un componente inflamatorio importante, irritación en la piel a nivel dermatológico, y sobre todo en el síndrome de sensibilidad química múltiple, un poco más que en la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica, irritación sobre todo a nivel nasal y ocular, ¿sí? Sobre todo irritación en las mucosas. También se puede asociar a infecciones recurrentes, solo que esto se ve más en el síndrome de fatiga crónica. Sí se asocia en los 3 casos a debilidad muscular, que también, digamos, por eso también tiene que ver mucho con esta cuestión también de astenia, de fatiga, con trastornos funcionales digestivos, sobre todo dispepsia funcional y síndrome de intestino irritable, pero también se puede asociar a otros síntomas urinarios, como comentaba recién Marcelo, sobre todo a cistitis intersticial, a dolor pélvico crónico, sobre todo muy importante en la asociación con fibromialgia, y en la sensibilidad química múltiple también, y alteraciones en el sueño, que se ven en las 3 patologías. ¿Qué es lo que se ha propuesto en la etiología de estos cuadros, sobre todo en el síndrome de sensibilidad química múltiple, pero en los, digamos, es similar para todos los cuadros que acabamos de ver recién, ¿no? Hay una cuestión que tiene que ver con algo genético, que ahora vamos a comentar algo, pero también tiene que ver con cuestiones de personalidad como factores predisponentes. Y ahora vamos a charlar algo de eso. En algunos casos se ha visto factores precipitantes que tienen que ver con alguna situación de estrés agudo. En muchos casos, sobre todo, ustedes lo sabrán muy bien, pero en síndrome de fatiga crónica hay antecedentes de algún proceso infeccioso, pero también puede existir en la fibromialgia y en el síndrome de sensibilidad química múltiple algún antecedente de algún traumatismo, alguna cirugía o alguna situación que haya provocado algún estrés agudo, tanto a nivel físico como psicológico. Y existen factores de mantenimiento, y en esto retomo un poco lo que comentaba Marcelo, que tiene que ver con esto de determinados pensamientos disfuncionales digamos, en torno a o creencias o distorsiones cognitivas en torno a sus padecimientos o a esa percepción acerca de qué es lo que genera ese padecimiento, respuestas del entorno, ¿sí? Un poco, y esto también combinando un poco con lo que comentaba también Marcelo recién, digamos, en esto de también buscar quizás este beneficio a veces, ¿no? de estar en el rol de enfermo, o este beneficio secundario del rol de enfermo, y está, digamos, muchas veces desde, digamos, desde una perspectiva más psicodinámica, ¿no? Pensar en, digamos, cómo el entorno a veces puede actuar como factor de mantenimiento de esas creencias disfuncionales, ¿no? Y en este círculo, generar un círculo vicioso que hace que esto se perpetúe, ¿sí? Y por supuesto las comorbilidades. En tanto y en cuanto haya mayores comorbilidades y haya una cuestión de, digamos, síndromes depresivos, síndrome ansioso, cualquiera de estas patologías actúa como factor de mantenimiento de este cuadro. Es un diagnóstico, al igual que nos pasa muchas veces con pacientes que traen diagnóstico de fibromialgia o síndrome de fatiga crónica o intestino irritable, que genera muchas controversias, que hay cuestiones a veces terminológicas que muchos autores no se ponen de acuerdo, que incluso los criterios para diagnóstico a veces suelen ser, digamos, de acuerdo al país en el que nosotros investiguemos. Hay países que tienen determinados criterios, hay instituciones que tienen algunos criterios distintos, ¿sí? El DSM por ahí puede incluirlo dentro de algún grupo, el CIE-10 puede incluirlo dentro de otro, con lo cual esto genera bastante dificultad a la hora de diagnosticar. Y además, como comentábamos recién, es algo en la cual, formas de presentación en la cual se solapan, digamos, complejos sintomáticos que pueden pertenecer a distintos, digamos, a distintos cuadros, a distintas enfermedades. Muchas veces, digamos, lo primario y que todos realizamos en la práctica tiene que ver con descartar causas orgánicas, ¿sí? O sea, con descartar causas orgánicas donde haya alguna lesión desde el punto de vista orgánico que pueda avalar un diagnóstico desde la clínica. Pero eso no impide que en estos pacientes también hay lesión, digamos, hay alteración en la funcionalidad, ¿sí? Si bien pueden no seguir los parámetros, como decía recién Marcelo, de una distribución, por ejemplo, según los parámetros de alteración neurológica, como sucede en los trastornos conversivos, pero hay que tener mucho cuidado en cómo se lo explicamos al paciente, ¿sí? Al paciente no le podemos decir que no tiene nada. En realidad no es que no tenga nada, tiene alteraciones en la funcionalidad,
en cómo se procesa el dolor, en cómo se procesan los estímulos a nivel central y a nivel periférico en el sistema nervioso, en cómo se desencadena una hipersusceptibilidad y una hipersensibilidad, y esa hipersensibilidad puede generar una respuesta inflamatoria aumentada que hace que ese organismo no esté funcionando correctamente, ¿sí? Pero eso es importante poder conversarlo también con el paciente, y que el paciente no se vaya con esta sensación que comentaba Marcelo, de que los médicos, de que, digamos, un profesional le dice que no tiene nada, ¿sí? Por supuesto, realizar los exámenes complementarios que sean necesarios y pensar en cuáles pueden ser las alteraciones, digamos, a nivel de la fisiopatología de este cuadro, ¿sí? Pensar que puede haber alteraciones a nivel de la neurotransmisión, ¿sí? Sobre todo en el sistema serotonérgico, alteraciones a nivel neurobiológico, que tienen mucho que ver con alteraciones más que nada. Se ha descrito, y los estudios, la evidencia empírica avala, una manifestación bastante importante de una hiperactivación a nivel de la corteza cingulada anterior y una inhibición a nivel amigdalino, sobre todo por una disregulación del sistema serotonérgico en primer lugar, por una disminución de la densidad de receptores a nivel de la corteza frontal y sobre todo a nivel de la corteza cingulada anterior. También se han visto alteraciones en los sistemas oxidativos, ¿sí? Donde aparentemente en estos cuadros, en los trastornos de síntomas somáticos en general, pero particularmente en este caso que yo les traigo, se ve, digamos, se ha visto notablemente en los estudios alteraciones en todos los sistemas oxidativos, ¿sí? Con una gran presentación de radicales libres. Eso genera, digamos, una sobrecarga del sistema oxidativo que no estaría funcionando de una manera adecuada, con una gran disregulación en este nivel, formación de radicales libres y una alteración de la respuesta del sistema inmunitario, ¿sí? Sobre todo alteraciones en los sistemas enzimáticos, como por ejemplo a nivel de la superoxidodismutasa, de la glutatión transferasa, de la coenzima Q, cuya actividad está inhibida, y una disregulación de los sistemas de los citocromos, que tienen dificultades muchas veces para metabolizar sustancias externas y xenobióticos, ¿sí? Ese estrés oxidativo es lo que fomenta la liberación de citoquinas y alteraciones inflamatorias importantes, sobre todo con disregulación del sistema inmune, liberación de sustancias inflamatorias como interleuquina 1 beta, interleuquina 2, interleuquina 4, factor de necrosis tumoral, interleuquina 6, que es responsable de este cuadro muchas veces de anergia, de astenia, ¿sí? Que relatan estos pacientes. Pero también no olvidemos, digamos, desde otro lado, también todo lo que tiene que ver con rasgos de carácter y temperamento, ¿sí? Que pueden influir en el trastorno de síntomas somáticos, particularmente en estos casos, como en esta presentación que yo les comentaba recién, pero también se puede ver en los casos de fibromialgia, de síndrome de fatiga crónica, de dolor pélvico crónico. Hay antecedentes, en la mayor parte de los casos, se relatan antecedentes de alguna situación traumática y en muchos casos antecedentes de abuso infantil, ¿sí? O situaciones de trauma en la infancia. Se trata muchas veces de personas que tienen un nivel, digamos, bastante con dificultades en todo lo que tiene que ver, a veces, personas, sobre todo muy perfeccionistas, muy detallistas, con exagerada autocrítica, con tendencia a evaluar negativamente su rendimiento, y con dos conceptos que me gustaría agregar, que tienen que ver con lo que sería la evitación del daño, o el concepto de evitación de daño, que tiene que ver con tratar de estar siempre, digamos, como temerosos, y tratar de evitar situaciones que provoquen o que se asocian a estímulos aversivos, y son personas que puntúan muy alto en las escalas en las escalas de personalidad, en lo que tiene que ver con el constructo de neuroticismo, ¿sí? Eso para tener en cuenta, digamos, esta cuestión también de personalidad, ¿no? O sea, digamos, ver lo genético, pero también lo que tiene que ver con personalidad. Y para tener en cuenta un poco las alteraciones cognitivas y afectivas que traía recién Marcelo, muy importante la relación entre depresión y ansiedad y alteraciones cognitivas, y ver muchas veces si esas alteraciones cognitivas responden a cuestiones que tienen que ver con la patología, que se ha descrito, que efectivamente en estas patologías existen alteraciones cognitivas, pero también ver qué relación tienen con depresión y ansiedad, que pueden acentuar esas alteraciones cognitivas o actuar como mediador o moderador de esas alteraciones, ¿sí? Tener en cuenta qué cogniciones disfuncionales pueden aparecer en este tipo de patologías, como por ejemplo sesgos atencionales dirigidos hacia sensaciones y percepciones corporales, que suelen estar muchas veces
puede haber disregulación en estos mecanismos, ¿sí? Donde son muy importantes en la perpetuación del síntoma. Hay pacientes que tienen comorbilidad, presentan mayores distorsiones cognitivas, que hacen que el sesgo atencional esté puesto más sobre sensaciones corporales que se interpretan muchas veces en formas subjetivas como anómalas, ¿sí? Más allá de esta disregulación en los procesamientos sensoriales que comenté recién. Esta tendencia muchas veces a la catastrofización y al temor y evitación de situaciones que puedan aumentar su exposición a determinados factores ambientales, ¿sí? Que esto tiene que ver con estas cuestiones de personalidad que comenté recién, de estos constructos de perfeccionismo, detallismo, autoexigencia, ¿sí? Y evitación del daño. ¿Sí? Digamos, tener en cuenta que esta percepción subjetiva sobre las dificultades cognitivas puede verse influida también por distrés emocional, por fatiga y por malestar general, ¿sí? Bien, un poco esto tiene que ver también con las cogniciones que comentábamos recién, y pensar, un poco para ir cerrando la presentación y conversar un poco entre todos, pensar qué alternativas tenemos para el tratamiento, ¿sí? Yo les comento cómo la paciente estaba medicada cuando llegó, ¿sí? Cuando la evaluamos. Tenía un tratamiento que consistía en duloxetina, 120 miligramos por día, pregabalina, 150 miligramos por día, y zolpidem, 10 miligramos por día, ¿sí? Este era el tratamiento que la paciente tenía. Y continuaba con dificultades en el sueño, con dolor, y con todas estas manifestaciones que yo les comenté recién, ¿sí? Esto es solamente a modo informativo, ¿sí? Un poco para que después pensemos y conversemos entre todos, y digamos, si alguien hubiese hecho algo distinto, hubiese pensado de otra manera, cómo lo pensamos, qué tratamientos están disponibles, ¿sí? Solo para ir cerrando un poco y compartir con ustedes unos minutos de discusión, tiene que ver con el abordaje, ¿sí? Pensar en pautas generales primero de abordaje, que tiene que ver un poco con esto de cómo afrontar, de cómo abordar el síntoma con los pacientes, cómo, digamos, cómo plantear qué es lo que les sucede, qué es lo que les pasa, explicar, dar un poco esta pauta general que tiene que ver con la funcionalidad, hacer hincapié en esto, en el cual muchas veces los pacientes dicen, bueno, pero yo fui al médico, los test, por ejemplo, en el caso de esta paciente, si el test de alergia me dio bien, digamos, no estuve expuesta a concentraciones elevadas de estas sustancias, y aún así yo estoy en determinados ambientes donde hay un perfume, hay una pintura, hay un quita esmalte, alguien se puso un perfume, y yo empiezo con todos estos síntomas, y se exacerban todos los síntomas a nivel sistémico. Entonces, bueno, pensar en qué respuesta le vamos a dar, ¿sí? Cómo vamos a hablar acerca de lo que es la lesión, de lo que es la funcionalidad, qué otras alternativas hay de tratamiento, ¿sí? Pensar en abordajes farmacológicos, en abordajes psicoterapéuticos, y desde el punto de vista psicoterapéutico, pensar también qué alternativas hay. Si hay un enfoque que pueda resultar desde lo conductual, desde lo cognitivo-conductual, desde lo psicodinámico, incluir quizás algún enfoque grupal, ver si hay que tener también alguna cuestión de terapia familiar, si hay algún conflicto familiar o de pareja, y desde el punto de vista farmacológico pensar qué alternativas tenemos para estos padecimientos, si son alternativas que tienen que ver con fármacos que actúan a nivel periférico o a nivel central, y si pensamos a nivel central en manejo de antidepresivos, manejo de antiepilépticos, o de algunos antiepilépticos, manejos, por ejemplo, de antipsicóticos, en el caso de que haya que agregar algún antipsicótico, o de alguna molécula, por ejemplo, para los trastornos del sueño, ¿sí? Y un poco para pensar entre todos, pensando por ahí en lo que comentó Marcelo en la cuestión más general, y un poco con este caso, ilustrando este caso, por ahí nos gustaría, bueno, conversar con ustedes y ver también ustedes qué les despierta el caso, qué les despierta esta temática, cuál es también un poco la experiencia de ustedes en este campo, ¿sí? Y bueno, tratar de compartir con ustedes acerca de esta patología y de esta forma de presentación. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias, Mariel, por tu excelente presentación. Vamos a dar lugar entonces a las preguntas. Vamos a leer las preguntas de a dos. Para la doctora Mariel Greco,
¿Pueden coexistir síndromes como fibromialgia y síndrome de fatiga crónica con el síndrome de sensibilidad química múltiple? Bueno, ¿Qué tipo de alteraciones cognitivas pueden aparecer en el síndrome de sensibilidad química múltiple? Y le leo la tercera, que son las tres que tengo para la doctora. ¿Cuál es la relación con los trastornos de ansiedad? Doctora. muchas gracias, Liliana. Bueno, un poco, a mí me interesaba mucho comentarles este caso, justamente porque acá se ve, digamos, o por lo menos tuvimos la oportunidad de ver esta coexistencia de estas tres patologías, tanto lo que es la fatiga crónica como la fibromialgia y el síndrome de intestino irritable, y además asociado esta cuestión que planteaba la paciente, esta intolerancia a estas sustancias químicas que están en el ambiente y que en realidad las sustancias químicas, digamos, esa intolerancia es una intolerancia a niveles mucho menores de lo que puede provocar una intoxicación, ¿no? Porque la exposición es una exposición a dosis bajas, a dosis que cualquiera de nosotros no experimentaría estos síntomas. Hay muchísima evidencia que aboga en favor justamente de que las mismas alteraciones que se producen a nivel del procesamiento en la corteza se producen en ambas patologías, o sea, tanto en síndrome de fatiga crónica como en fibromialgia y en el síndrome de sensibilidad química múltiple aparecen alteraciones muy parecidas a nivel de la neurotransmisión, sobre todo a nivel de la transmisión serotonérgica, pero que eso impacta en la transmisión glutamatérgica y GABAérgica, y además en ambos casos se ha visto justamente esta gran hiperactivación a nivel de la corteza cingulada anterior y esta disregulación a nivel amigdalino, ¿sí? Que se ve en las tres patologías. Entonces eso aboga un poco en favor de por qué a veces coexisten, y por qué a veces, digamos, no es o una patología o la otra, sino que puede haber coexistencia de ambas, aunque no se reúnan todos los criterios para cada una de las patologías. En el segundo lugar, justamente, la presencia de ansiedad es un factor que aparece asociado a estas patologías y que complica y empeora el pronóstico de ellas. No solamente, digamos, porque empeora su pronóstico, sino porque además también empeora las alteraciones cognitivas. Y con esto un poco también voy respondiendo a la otra pregunta, ¿no? Las alteraciones cognitivas que se ven básicamente tienen que ver con, a veces los pacientes de fibromialgia expresan lo que se llama la fibrofog, que es como esa niebla mental o confusión mental, donde uno los ve que están como más aletargados, parecen como, digamos, como una fatiga mental, que también se ve en el síndrome de fatiga crónica desde ya. Y tiene que ver particularmente con alteraciones a nivel, digamos, en la memoria, sobre todo en memoria visual, memoria verbal, en los test de memoria visual y verbal se ven en forma manifiesta, independientemente de que exista síntomas depresivos y de ansiedad. Por supuesto que si existen lo empeora, pero aún sin la presencia de ansiedad, y de depresión, se ven esos déficits a nivel de memoria y también se ven en funciones ejecutivas y también se ven en lo que es memoria de trabajo, ¿sí? Con lo cual, digamos, y eso también tiene un correlato con los estudios de neuroimágenes, con lo cual, digamos, es muy factible que esas alteraciones estén presentes y que tengan que ver con cuestiones de procesamiento a nivel cortical, ¿sí? Y de disregulación a nivel de la neurotransmisión. O sea que nosotros con una neuroimagen funcional cognitiva podríamos detectar eso, Mariel. Sí, podría detectarse, exactamente. Porque esto es relativamente nuevo, ¿no es cierto? Para nosotros y la claro, posibilidad de pedirlo. exacto, y asociado quizá tal vez, si fuera necesario, a una batería neurocognitiva, ¿no? Que pudiera como hacer esa complementariedad. Articulación. Uh-huh. Esta pregunta es para los dos y dice, buenas tardes, muy buenas las dos presentaciones. Solo me pregunto si en el caso clínico no había que profundizar un poco más los antecedentes del consumo de sustancias psicoactivas como causal del deterioro cognitivo y la impulsividad. Sí, sí, de Sí, hecho, sí, por supuesto, sí, de hecho, digamos, yo por ahí no me explayé tanto porque teníamos poco tiempo, pero sí es verdad, estos antecedentes en realidad eran antecedentes que esta persona había consumido en su adolescencia, algunas sustancias psicoactivas, y cuando comienza con esta patología, incluso ya estaba en un nivel en el que estaba con un tratamiento para el dolor y había abusado de sustancias opioides, ¿sí?
digamos, y estas sustancias opioides ya le habían traído bastantes consecuencias, digamos, en todo nivel, y estaba, digamos, bastante avanzado, o sea que sí, desde ya que por supuesto eso exacerba más ese deterioro. Igualmente ella, todo este deterioro que relata fue previo al consumo, o sea, digamos, a partir de que tiene este deterioro importante a nivel cognitivo y a nivel orgánico, ella deja de trabajar y a partir de ahí es cuando empieza a encerrarse, a aislarse y retoma ese consumo de sustancias que por supuesto empeora el cuadro anterior. Sí, y además si el consumo es de opioides, podríamos decir que en este caso se registra como antecedente, pero en los trastornos somatomórficos muchas veces la consecuencia es el consumo de opioides por automedicación, ¿no es cierto? Opioides y antiinflamatorios. Como Claro. decía Marcelo, con el alto porcentaje de consultas que existen, sin decir que sean solamente por síndromes somatomorfos, por dolor, por ejemplo, lo que se llama back pain, ¿no? Exacto. Dolor Claro. de espalda. Bueno, otra pregunta muy interesante. ¿Cómo evaluar las alteraciones inflamatorias e inmunológicas en las personas con síntomas somatomorfos? Me parece que no hay nada específico, pero sí que podríamos pensar. Bueno, en el caso, por ejemplo, puntual en este caso, esta patología que yo les compartí recién, hay un protocolo para hacer todo un perfil, sobre todo, digamos, que les corresponde más a los alergólogos, pero sí hay un perfil de sustancias, sobre todo a nivel, digamos, de sustancias que pueden provocar o que se sabe que son sustancias alergenas, y que en ese caso sí hay un protocolo ya específico que se puede solicitar, y que en general lo hacen las personas que se dedican a alergología. Y también hay un perfil toxicológico que se podría solicitar si uno piensa que en algunos casos puede haber unas sustancias tóxicas o que el paciente puede estar expuesto a algún tóxico. También hay protocolos específicos, digamos, que sugieren hacer determinados dosajes, ¿no? Y a nivel inflamatorio, por supuesto que uno por ahí pediría, digamos, desde la psiquiatría, lo que se nos ocurre a nosotros, pedir toda la cuestión, digamos, todo el perfil reumatológico que solemos solicitar siempre que vemos o que estamos frente a un paciente al cual pensamos que puede tener alguna patología con este componente reumatológico, ¿no? Doctor Barmer, ¿hay datos sobre somatización en la psicosis? Bueno, es muy importante la pregunta porque por supuesto que hay somatización en psicosis y específicamente hay casos, digamos, descritos en la bibliografía en psicosis crónicas. Los pacientes con psicosis crónicas tienen somatizaciones y no son solamente por hipocondría. Son las somatizaciones que vimos hoy durante la charla. Y otro dato interesante es que hay que distinguir lo que es la somatización, como nosotros la vimos hoy, el síndrome o el trastorno somatomorfo en la psicosis, de lo que podrían ser las ideas psicóticas acerca de la función de determinados órganos, que en general son ideas extrañas, son ideas que por supuesto aparte están, digamos, incluidas en todo lo que es la clínica de la psicosis. Ideas extrañas, ideas delirantes y, ¿por qué no?, alucinaciones. Pero me parece importante distinguir que el paciente puede tener, además de su cuadro psicótico, somatización y especialmente cuando se cronifica la psicosis. Marcelo, y ahora te hago yo una pregunta sabiendo de tu experiencia clínica, de todos tus pacientes vistos y que ves. ¿Cómo pensás que puede haber, que está influyendo la pandemia en los síntomas somatomorfos? Y también, por supuesto, para Mariel. ¿Cómo pienso que se da en la pandemia? O sea, vos... Y si vos pensás que la pandemia influye en una mayor incidencia de síntomas Sí, somatomorfos, si se te ocurre sí. alguna idea
cómo se van presentando. Sí, la verdad que te agradezco la pregunta. Yo también me lo he preguntado. Te diría que primero voy a empezar por lo que vi. Yo vi en mis pacientes mucha preocupación por su cuerpo y, por supuesto, el temor a la enfermedad del coronavirus, ¿no es cierto? Estamos hablando del COVID-19. Pero tengo una paciente que tiene una depresión atípica de larga data, perdón, una depresión distímica de larga data, no sé por qué dije atípica, una depresión distímica de larga data, y que eh, consulta, digamos, este año básicamente por depresión, pero además se le incrementaron somatizaciones que ella ya tenía. Hay especialmente lumbalgia y una sensación que yo hoy la dije en nuestra charla, que es cosquilleo en el cuero cabelludo. La verdad es que me llamó mucho la atención cómo se le incrementaron, porque en realidad no cambiaron sus hábitos. Ella, digamos, es una persona que ahora tiene 68 años, si no me equivoco, pero todo lo que ya tenía de somatización se le incrementó, y especialmente estos síntomas: lumbalgia, sensaciones que podríamos llamar atípicas en el cuero cabelludo, y acompañado de su cuadro de depresión. Y en general yo diría que hay una preocupación por el cuerpo, además de lo que pasa con el COVID. Pero esto ya no sé si lo nombraría como somatización o que han aparecido preocupaciones por lo físico que tal vez en otro momento no estaban, y más allá del COVID-19. Bueno, tal vez sea de una de las pocas ventajas que nos deje, aprender a escuchar y a Por sentir supuesto. y a percibir un poco más el cuerpo en el medio de tanta alienación. Sí, yo coincido con vos. No sé Digamos. si Sí, María también también está de hay, acuerdo. yo tengo una impresión, que no sé si es una cuestión de percepción subjetiva, Sí, sí, claro. de, de que los pacientes que más disociados están del tema de la pandemia, que tienen síntomas de somatización, son los que más lo exacerban. Como más se exacerban, como que si de alguna manera la cuestión evitativa de conectarse con el tema intensificara como una cosa a veces que parece hasta muy psicótica, ¿no? Y repetitiva de demanda en relación a síntomas que anteriores eran menores por ahí. Claro. Cierta fijeza, ¿no? ¿Cómo? Me parece que cuando decís casi psicótica es porque tiene una fijeza que no remite a nada y que no se puede seguir articulando, ¿no? Queda ahí. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Muchísimas gracias al doctor Marmer. Muchísimas gracias a la doctora Mariel Greco, a En Patagonia, y también muchísimas gracias nuevamente a los representantes de la industria que nos han facilitado poder continuar con estas tareas en esta etapa de pandemia. Y los invito a todos a compartir el próximo workshop que estará a cargo de los doctores Bronstein sobre enfermedad cardiovascular y depresión. Y también los invito nuevamente a nuestro encuentro anual de Fundopsi Online, la plaza online, a realizarse el 28 de agosto.
Muchas gracias a todos por su presencia y hasta la próxima. Buenas tardes a todos, gracias.